siento, mi hermanos, como le dije el tema, demonios en la iglesia. No se asuste por la palabra demonios. En el libro de Job dice, estando que un día se presentaron delante de Jehová todos los hijos, y entre ellos, allí iba el diablo también. Así es que no se asuste porque decimos, mire, demonios en la iglesia. El tema se presta para desarrollarlo de dos vistas o de dos formas. Una de ellos, los espíritus que buscan destruir las iglesias, que son enviados por Satanás a destruir congregaciones, a destruir iglesias. Hay un espíritu de disensión, un espíritu de estupor, pero no vamos a hablar de esos. No vamos a hablar de eso, al menos no en esta ocasión. Sino, hermanos, que vamos a hablar de aquellos que los seres humanos, sin darnos cuenta, podemos andar cargando, podemos andar portando, y nosotros creemos que no. Y por eso quiero que me preste atención. Hermanos, realmente la palabra demonio, cuando hablamos de un demonio, la gente tiene temor, la gente tiene miedo. Y cuando hablamos de espíritu inmundo, como que la gente, bueno, pues es un espíritu inmundo. O si hablamos de un espíritu malo, dice, bueno, es un espíritu malo. Mire, es lo mismo. Amén. Es lo mismo, un demonio, un espíritu inmundo, un espíritu malo, es la misma cosa. Usted va, si le ha leído la palabra, se va a dar cuenta que algunas partes al espíritu que ha poseído a una persona le dicen el espíritu malo, le dicen el espíritu inmundo o le dicen el demonio. Amén. Entonces entendamos, cuando hablamos de demonios, lo que pasa muchas veces nos asusta, y cuando hablamos de una persona endemoniada, nosotros nos imaginamos a alguien que está tirando piedras, que está haciendo un montón de destrozos, que no se puede parar, que no se puede detener. Eso nos imaginamos cuando hablamos de alguien endemoniado. Amén. Pero no es así. O sea, los espíritus inmundos, los espíritus malos o los demonios se pueden manifestar de diferentes formas, de diferentes maneras. Y esa es la razón que el no saber de qué manera se pueden manifestar, muchos, oiga, podemos andar arrastrando algunos y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque como no andamos haciendo todos los desórdenes que según criterios nos han puesto en nuestra mente de que una persona endemoniada anda haciendo destrozos por todos lados, muchas gentes pueden andar arrastrando demonios y no se dan cuenta. Por eso quiero que preste un momento de atención a la palabra. Hermanos, los espíritus malignos no solo son malvados, sino que también están encaminados a la destrucción y buscan destruir y buscan contaminar a la persona. Y muchas veces seducen. Los espíritus inmundos o demonios, como le quiera llamar, seducen al hombre. Cuando digo al hombre me refiero al género humano. Seducen al hombre, lo impulsan a hacer cosas que no son agradables delante de Dios, y algunas veces no solo lo impulsan, no solo lo seducen, sino que lo poseen. Lo poseen. Y vamos a ver al final del sermón cómo determinar si una persona está seducida, está simplemente siendo seducida por un demonio, impulsada por un demonio, o está poseída por un demonio o por un espíritu inmundo. Por si la palabra demonio lo oímos muy fuerte y decimos, no, yo no estoy endemoniado. Bueno, no está endemoniado, amén, gracias a Dios, pero a lo mejor anda cargando un espíritu inmundo. Amén. Un espíritu inmundo es un espíritu inicuo que está alejado, apartado de la equidad que a Dios le agrada. Es un espíritu que está de una naturaleza inmunda delante de Dios. No puede estar en la presencia de nuestro Dios por su naturaleza pútrida, contra la cual Dios ha dictado juicios para estos demonios, solo que en su tiempo, ahorita andan sueltos, pero en su tiempo van a ser aprisionados. Hermanos, un demonio o espíritu inmundo ejerce su accionar sobre el hombre de las siguientes maneras. Como les dije, seduce, oprime, estorba, impulsa y posee. Nosotros nos decimos tabernáculo bíblico bautista porque supuestamente nosotros todos leemos la Biblia, estudiamos la palabra. Y la palabra estorbar la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento cuando dice en algunas de sus cartas Pablo, he intentado hacer esto, pero el enemigo me ha estorbado. El enemigo estorba cuando usted está haciendo algo para Dios. El enemigo le puede estorbar de muchas maneras.
Y cuando hablamos del enemigo, nosotros pensamos el diablo. Oiga, el diablo tiene un montón de servidores. Y lo que le manda a usted no es el propio jefe, no, le manda uno de sus espíritus inmundos, uno de esos demonios a estorbarle. En un pequeño descuido, hermanos, un cristiano puede ser seducido al pecado. Oiga, en un pequeño descuido, el cristiano puede ser seducido al pecado. No poseído, dije seducido al pecado. Pero inmediatamente el Espíritu le redarguye, le hace entender de que ha pecado, que ha hecho lo correcto y se arrepiente. Y se esfuerza por no volver a ceder a la seducción de un espíritu inmundo. El problema para nosotros es que por tradición, por costumbre, el hombre siempre ha buscado tratar de entender y explicar de una forma entendible, de una forma lógica. Vemos una persona que es adicta a una droga, que es adicta a esto, a lo otro, y decimos, no, es que él es adicto. En el término humano es adicto, pero en el término espiritual está poseído. Y eso es lo que no podemos entender. No, no puede ser. Les quiero explicar, sí está poseído. ¿Por qué? Porque no tiene dominio de sí. Cuando la persona, oiga, cuando la persona no tiene dominio y dice, yo quisiera, pero no puedo, yo quisiera hacer las cosas bien, pero no puedo, yo quisiera dejar esta compulsión, yo quisiera dejar este vicio, yo quisiera dejar esto y lo otro, pero no puedo, por más que me esfuerzo, no puedo, significa que su voluntad ha sido apartada y quien está dominando es un espíritu al que usted en algún momento le pudo haber dado su voluntad. Y vamos a ver personas que dicen, no, eso no puede ser. Sí, pero no puede luchar contra esa fuerza sobrenatural que está sobre él. Y aunque sepa que lo que está haciendo no es agradable, no es correcto, y aunque sepa que lo que está haciendo está destruyéndole a él, está destruyendo a su familia, no puede dejar de hacerlo. Amén. Hay un espíritu inmundo que ha tomado el control de él. Ahora, si dijera demonio, dijera, no, yo no estoy endemoniado. Por eso le digo, hay un espíritu inmundo que ha tomado el control de él y no le permite poder hacer uso de su libre albedrío. El libre albedrío que el hombre solo tiene cuando Jesús llega a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque por eso dice la palabra, el Hijo nos liberta y somos libres y tenemos la opción de elegir para allá o para este lado. Pero mientras el hombre está en dominio de Satanás, aunque quiera hacer lo bueno, no puede hacer lo bueno. Amén. No se vayan a perder, no nos vayamos a perder. Hermanos, decimos muchas veces, y algunas veces le hemos dicho, un cristiano no puede ser poseído. Así lo decimos. Un cristiano no puede ser poseído, pero de acuerdo a lo que acabamos de leer, y no nos descuidemos, dice, cuando el espíritu inmundo sale ¿de dónde? Amén. ¿De dónde? Del hombre. ¿Por qué un espíritu inmundo sale del hombre? ¿Porque él quiere irse? No, porque la luz de Cristo llega a esa persona. Y el espíritu inmundo ante la presencia de Dios huye, se va. No sé si me entienden. Pero cuando el hombre empieza a descuidarse, cuando el hombre empieza a no tener una relación con Dios, cuando el hombre descuida su vida espiritual, dice que aquel espíritu que un tiempo salió porque fue expulsado, anda por lugares secos y cuando no encuentra reposo, dice volver a su casa y la encuentra ordenada. ¿Quién puede ordenar su vida? Solo Dios. El hombre no puede ordenar su vida. Quien ordena nuestra vida se llama Cristo Jesús. Ahora bien, dice que cuando regresa ve la casa bonita, ordenada y adornada y dice, voy a ir a traer otros para hacer fiesta. Y dice que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y ustedes, más que poner otros ejemplos, sé que lo han visto con sus propios ojos, personajes cristianos altamente que han estado en un nivel, podríamos decir, espiritual muy alto y de repente los vemos caídos. ¿O solo yo los he visto? Pastores, evangelistas, grandes siervos de Dios que en su tiempo o en algún tiempo sirvieron de corazón y si es posible hasta hicieron señales y milagros, pero ¿sabe qué? En un momento cayeron, en un momento se descuidaron y el diablo hizo triza de ellos. Y cuando uno les habla de Cristo, ¿sabe qué hacen? Llorar y llorar y llorar.
porque ellos saben dónde están, pero no encuentran cómo regresar. Solo hay, oiga, solo hay dos cosas en la vida: lo bueno y lo malo. Solo hay dos tipos de espíritu. No es que mire, el espíritu que yo ando no es ni bueno ni malo. No, solo hay dos tipos de espíritu: el bueno y lo malo. Y el que anda el Espíritu de Dios en su vida, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, sus pensamientos, sus acciones son celestiales. Todo lo que hace va encaminado a agradar a Dios, cuando está la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Y aunque alguien llegue y a seducirle, a buscarle, no, porque usted está lleno del Espíritu de Dios. Y usted, lleno del Espíritu de Dios, usted rechaza a un espíritu inmundo que llegue a tocarle. De la misma manera, cuando una persona está poseída por un espíritu inmundo, cuando llega a hablársele de Cristo, también rechaza a Cristo. ¿Amén o no amén? También rechaza a Cristo. ¿Por qué? Porque dentro de esa persona está habitando un espíritu inmundo o un espíritu que resiste la presencia de Cristo. Ahora, ¿por qué no creemos que está poseída? No, porque el hombre no anda dando gritos en la calle. Ajá, pero no puede contener el espíritu de adulterio. Mujer que se le presenta o hombre que se le presenta, en el caso de las mujeres, no perdonan, allí van. No, pero no cree que está poseído. No cree que está dominado por un espíritu inmundo. Pero cuando hay fornicación no perdona, o sea, no pierde la oportunidad. No cree que está poseído, pero no puede dominar su teléfono, nomás lo abre y lo primero que hace es ver la pornografía y se va a buscar solo, pero no puede dominarlo, pero no cree que está dominado por un espíritu. O sea, no cree que está dominado por un espíritu, pero cuando le invitan a beber, él no puede decir que no. Él va corriendo y aunque quieran no, y inventa las unas y mil mentiras. Amén. Pero no creemos que está dominado. Entonces, ¿me va a decir que es el Espíritu de Dios el que lo lleva todo eso? No, obvio, es el espíritu, los espíritus de Satanás que tienen dominado a esa persona, que si es posible pueden haber poseído y no se quiere dar cuenta. Hay personas que andan cargando no uno, sino muchos espíritus inmundos, más de uno, más de dos. Pero como no anda dando ciertas acciones que nos han a nosotros en nuestra mente plantado de que un endemoniado hace, no creemos que está poseído por un espíritu de Satanás. Por eso se llamaba demonios en la iglesia, porque muchas veces nosotros, hermanos, andamos cargando ese tipo de demonios o ese tipo de espíritus inmundos, muchas veces sin darnos cuenta. Veamos un demonio espíritu que se puede, una de las maneras. Ejemplo 1, Marcos 5 del 1 al 6. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre cuyo espíritu inmundo, aquí no le dice demonio, amén, aquí no le dice demonio, aquí le dice un espíritu inmundo. Y si usted ve el tema, dice el endemoniado. No sé si vamos entendiendo que es la misma cosa. Un espíritu inmundo dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmeduzando los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Hermanos, cuando nosotros leemos ese pasaje bíblico, nos imaginamos que cuando hablamos de un endemoniado es este el comportamiento. Así pensamos que va a andar. Por lo cual, muchas veces, sin darnos cuenta, podemos ver otro tipo de manifestación. Ejemplo, veamos la siguiente. Hermanos, hay enfermedades que precisamente son espíritus inmundos que están en aquella persona y que le tienen atado. Hay adicciones a todo tipo de drogas, incluyendo el alcohol, cigarrillos, conductas inmorales de todo tipo, incluyendo la homosexualidad y el lesbianismo. Nosotros lo queremos ver como no sé qué y no sé cuánto desde el punto de vista natural. Son espíritus inmundos que están dominando las personas y que están dominando las sociedades. Pero mientras no los veamos desde ese punto de vista, no vamos a poder enfrentarlos. No vamos a poder librar una batalla contra ellos. Porque creemos, no, se arruinó el cipote, se dio vuelta o no sé, se le quebró la mano, la muchacha esto, no es que los padres, es que aquí, es que allá. No, hermano, mire, Dios al hombre lo hizo sin defecto.
Es el enemigo, es Satanás el que a través de su accionar busca destruir a la persona de diferentes maneras. También tenemos otras formas menos reconocidas como la mentira. ¿Sabe usted que la mentira es un espíritu de Satanás que encuentra cabida en las personas? Muchas veces les seduce, muchas veces les impulsa a decir una mentira, a hacer una mentira, pero otras veces no solo los impulsa, sino que los posee. Y aquella persona es completamente mentirosa hasta por cualquier cosa. Hay gente que miente cuando se siente por necesidad, decimos nosotros. Pero hay gente que miente sin razón y sin motivo. Pero sabe usted que la mentira, así como la vemos, no es una mentirita piadosa, dicen muchos, no. La Biblia dice, son espíritus de mentira. Y el que practica la mentira, ¿qué dice que es? Es del diablo. No traigo la cita de un pasaje bíblico, pero decía, ¿quién subirá y va a convencer a Acab de que suba a la batalla? Y se levantó un espíritu y dijo, yo voy a ser espíritu de mentira en boca de los profetas. Algunas veces nosotros creemos que mentir no es nada, no, es un pecado también. Es grande y muchas veces lo practicamos sin ningún tipo de problema y hasta nos hemos acostumbrado a la mentira. Hermanos, la ira de medida. ¿Sabe usted que es un espíritu de ira? ¿Sabe usted que las personas no es que sean así por ser así? No, yo no sé qué le pasó, de repente se llenó de ira y empezó a hacer esto, a decir lo otro y lo otro. Sí, un espíritu, quizás momentáneamente, o lo impulsó o lo tomó y hizo un montón de cosas llevados por un espíritu de ira. Sigamos. La soberbia, espíritu de soberbia. ¿Sabe usted? ¿Usted ha visto personas soberbias completamente? Y no es parte del carácter. Tras el carácter se esconden los espíritus inmundos. Porque es el carácter de él. No, no es el carácter. El enemigo se está escondiendo del carácter y ella hace de aquella persona una persona soberbia y altiva. ¿Y usted sabe qué dice la palabra acerca de los soberbios y los altivos? Que los mira de lejos. Amén. ¿Por qué los ve de lejos? ¿Por qué? Porque portan un espíritu inmundo que no es agradable delante de Dios, con el cual nuestro Señor no quiere tener ningún tipo de relación. ¿Sabe usted que los celos también son espíritus inmundos? Mira, hay personas que matan por celos. Recientemente el caso, pastor, que estuvo usted mencionando en el último sermón, un hombre había asesinado a su esposa, a sus 2 hijos y posteriormente se quitó la vida a él e intentó asesinar a una menor también de 14 años. ¿Sabe usted que el espíritu de celo, tanto en el hombre como en la mujer, cuando llega y toma posesión de ella y se manifiesta de tal manera, hace tremendas cosas? Destruye a la familia. Mata, si es mujer, mata al esposo, al marido. Si es hombre, mata a la mujer, mata a los hijos. Destruye la familia. Y sabe, no es que de repente llegó, no, ahí lo anda cargando. Celoso, no puede ni siquiera. Oye, ¿quién era vos? ¿Qué te dijo? ¿Y por qué andas hablando con él? Ya sabes que a mí las cosas no me gustan. Mire, personas que no pueden controlarlo, ahí lo andan cargando. Y de repente hay un detonante, hay una chispa y se manifiesta la verdad de ese espíritu inmundo. Pero nosotros, como en el momento no lo vemos, a saber qué le pasó, no, y se miraba bien tranquilo. Y después dice, no, si fíjese de que él era bien celoso o ella era bien celosa. No, si ella me había dicho que el día que hiciera algo así me iba a dar veneno. Amén. Hay un espíritu de celo. No anda haciendo tantos desórdenes como el gadareno y por eso no creemos que la persona está poseída por un espíritu de celo. Hermanos, la calumnia, el espíritu de calumnia, buena para destruir hogares y para destruir congregaciones. ¿Sabe qué es una calumnia? ¿Ah? ¿Sí sabe qué es una calumnia? Es una mentira bien hecha, ¿verdad? Mire, no es por nada, pero que le voy a contar, manéjelo con cuidado. Yo vi a su esposo en esta y esta, allá con una fulana, con una mengana. Pero cuando es para destruir iglesias, congregaciones, ya no es el esposo, es el pastor. Amén. Él lo anda cargando a la gente. Habla por acá de fulano, con este de mengano, con el otro de fulano, allá anda, destruyendo.
Pero como no anda haciendo los destrozos del otro, no creemos que anda endemoniado, anda cargando un espíritu inmundo, de calumnia, un espíritu de chambre, para destruir familias y muchas veces destruir congregaciones. Hermanos, la venganza, la avaricia, la envidia, la lascivia, el adulterio, la fornicación, la idolatría, entre otros, son espíritus que muchas veces solo van a seducirnos, solo van a empujarnos, pero si nos descuidamos, van a tomar posesión de nosotros. Ahora, ¿qué debemos de hacer? En primer lugar, entender y saber discernir entre lo que es y lo que no es. Hermanos, entre las enfermedades tenemos espíritu sordo y mudo. Solo les voy a dar la cita, los hermanos tal vez lo ponen y usted lo lee. Marcos 9:25. Espíritu sordo y mudo. No es que esté enfermo, no, y el muchacho es sordo y mudo. Así nació. No, la palabra dice que era un espíritu sordo y mudo. Marcos capítulo 9, versículo 25. Dice de que una mujer estaba atada por Satanás. En otras palabras, tenía un espíritu de una enfermedad que la obligaba a andar encorvada. Pero no andaba haciendo los destrozos del gadareno, sí, pero tenía un espíritu que la tenía atada y fue liberada por nuestro Señor Jesús. Hay espíritu de tormento, Mateo capítulo 15, versículo 22. Aquella mujer que se acercó y le dijo, mi hija es atormentada gravemente por un demonio. Le rogó que lo sacara y así pasó. Debemos de ser sabios espiritualmente hablando, ya que hay enfermedades causadas, oiga, hay enfermedades causadas por malformaciones genéticas. Hay trastornos mentales, hay discapacidades que sí son por malformaciones genéticas, pero hay otras que no es por malformaciones genéticas, sino por la presencia o la manifestación de un espíritu inmundo o demonio, como usted le quiera llamar, o un espíritu malo, como se sienta mejor llamarlo. Ejemplo de una malformación genética, Marcos capítulo 3, versículo 5. Entonces, mirándolo alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano fue restaurada, sana. El hombre de la mano seca. No le dijo, no expulsó ningún espíritu. Amén. ¿Verdad que no hizo expulsión de demonios, ni de espíritu inmundo, ni de nada? A diferencia de nosotros, que donde nuestro Señor claramente le mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, en esta ocasión solo le dijo, extiende la mano, y le restauró la mano. Le digo esto muchas veces, ¿por qué? Porque muchas veces, hermano, vamos a estar orando para que la persona sane, cuando lo que tenemos que hacer es hacer una liberación. Pedirle a Dios por una liberación de la opresión de un espíritu inmundo. Y muchas veces están orando por, como dicen comúnmente, están orando para que el Señor saque el demonio, cuando lo que realmente tiene es una enfermedad. Y ahí andamos, pasamos meses orando y no vemos. No sé qué pasa, llevamos meses orando, hacemos ayuno y el demonio no sale. No es que no tiene demonio, tiene una enfermedad genética. Ahora bien, ¿puede obrar Dios en ambos casos? Claro que puede obrar. El problema es que muchas veces nosotros estamos pidiendo mal y debemos de aprender a pedir como debe de ser. Hermanos, el hombre puede obrar de manera incorrecta, esporádicamente o todo el tiempo. Cuando hay una batalla espiritual antes de cometer el pecado, y a veces la gana la carne y a veces no, entonces no podemos decir está poseído. No, está siendo seducido, está siendo impulsado, está siendo tentado por un demonio. Pero cuando ya no existe esa oposición, cuando ya no existe esa batalla, cuando ya usted se siente bien hacer esto y hacer lo otro y vivir dentro del pecado, entonces, ojo, cuidado, quizá ya usted ya no está siendo seducido, ya no está siendo impulsado. Quizás usted, sin darse cuenta, ya le entregó su voluntad a uno de esos espíritus y por eso no puede frenar su carne. Por eso no puede frenar su carne. Hay diferentes jerarquías en los espíritus inmundos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 12. La palabra nos los advierte, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Amén.
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay jerarquías, sí hay jerarquías. Mateo 17:21 le hace un recuerdo de nuestro Señor. Este género dice no sale sino con ayuno y oración. ¿Sabe qué quiere decirnos la palabra? Que hay espíritus inmundos que no vamos a tener tantos problemas para sacarlos de nuestra vida. Pero sí van a haber otros a donde va a haber que dar una fuerte batalla espiritualmente hablando para que estos puedan salir de nuestra vida o de la vida de las personas. Y alguien va a decir, no, pero ¿cómo si yo ya soy cristiano? Oiga, el Señor nos limpia, el Señor nos saca. Todo espíritu inmundo, cuando usted viene de rodillas de verdad delante de Dios, Él nos deja limpios. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos los que de vez en cuando abrimos la puerta para que entre otra vez el enemigo y empiece a destrozarnos. Los primeros días caminamos en rectitud, pero de repente empezamos a bajar y empezamos a abrir puertas para que nuestra vida empiece a ser utilizada por nuestro adversario. Las huestes de maldad, voy a empezar de abajo hacia arriba. Las huestes de maldad prácticamente es un soldado sin rango. Estos forman el hueso de las huestes, prácticamente un soldado sin rango. Un gobernador tiene a cargo un área determinada y una cantidad de huestes. Ese es un gobernador. Una potestad tiene a más de un gobernador subordinado y por ende todas las huestes que estos gobernadores tengan están bajo el mando de una potestad. Y los principados, cuyo rango y dominio ejerce sobre potestades y gobernadores, se cree, de acuerdo a algunas clasificaciones, que estos son los más cercanos a Satanás y reciben las órdenes directas y son las que la transmiten hasta que llegan a las huestes. La mayoría de veces, mis hermanos, nosotros peleamos con las huestes, o sea, con los soldados sin rangos. Las batallas más pesadas no las libramos nosotros, esas las libra nuestro Dios. Amén. Las batallas más pesadas, esas no las libramos nosotros, esas las libra nuestro Dios. Dios deja que muchas veces nosotros peleemos batallas que podamos ganar, pero aquellas que no podemos ganar, no las vamos a pelear nosotros, sino que nuestro Señor. Recuerde algo, mi hermano, la santificación es un proceso gradual en el cual podemos avanzar, podemos estancarnos o retroceder. ¿Y sabe en qué consiste la santificación? En librarnos o liberarnos de toda injerencia de Satanás en nuestras vidas. Y lamentablemente vamos a ver cristianos que tenemos años de ser cristianos, pero ciertas prácticas mundanas no las hemos dejado. ¿Amén? ¿O no amén? No lo sé. Pero hemos muchos cristianos que tenemos muchos años de ser cristianos y si es posible ser servidores en la iglesia, pero hay muchas prácticas satánicas, muchas prácticas que pertenecen al mundo que no son agradables delante de Dios y no las queremos dejar. Andamos arrastrando todavía esos vestigios de espíritus inmundos que algunas veces nos seducen, nos impulsan o nos empujan a hacer las cosas que no son agradables delante de nuestro Dios. ¿Sabe? Le voy a invitar que cierre sus ojos, no le voy a sacar más tarde. Si nosotros peleamos solos, la batalla está perdida. Porque la carne ama el pecado. Pero espiritualmente sí podemos vencer cada día, pero tomándonos de la mano de Dios en Cristo Jesús. Y ya no le llame vicio. No son vicios. No es que el borracho no quiera hacer un esfuerzo, es que no puede. Está dominado por un espíritu. El drogadicto no es que no quiera hacer el esfuerzo, está dominado por un espíritu que lo impulsa a la drogadicción. El que es fornicario de por vida, hay un espíritu de fornicación que lo tiene dominado. El que es adúltero sin remedio, hay un espíritu de adulterio que lo tiene completamente dominado. La persona que no puede dominar su lengua y que todo lo cuenta, hay un espíritu de disensión que está usando su cuerpo para destrucción suya y de los demás.
Le pido esta noche que aprendamos a entender que el hombre es como un barco de vela y que va a donde lo empuje el viento. Que el viento venga de nuestro Dios Todopoderoso, para que siempre nos guíe y nos impulse a hacer lo recto delante de nuestro Dios. Los espíritus inmundos ocupan muchas veces al ser humano para manifestarse y tener contacto con el mundo natural. Debemos entender que hay diferentes manifestaciones, algunas de violencia, otras pasivas, pero si las acciones que se hacen son en contra de la voluntad establecida por Dios, no le demos vuelta a la cosa. Allí hay un espíritu que está estorbando, oprimiendo, perturbando, empujando o ha tomado posición de esa persona. Gracias, Dios eterno, por hablarnos a esta noche. Oseas capítulo 4 y versículo 6 dice: mi pueblo carece por falta de conocimiento. Señor, el conocimiento es como la semilla que se riega en la tierra. Parte de la semilla cae en buena tierra, parte cae entre pedregales, entre espinos o entre piedras. Yo le invito esta noche, mis hermanos, seamos buena tierra y aprendamos a entender cómo es que el enemigo ataca, cómo es que el enemigo busca destruirnos, y que oremos con un poco más de sabiduría delante de nuestro Dios. Y si estamos practicando ciertas cosas que ya no son, llamémoslos por el nombre correcto. No es costumbre, muchas veces no es costumbre, no es vicio. Hay un espíritu ahí que aún necesitamos sacar de nuestras vidas. Padre, gracias te damos, oh Dios eterno, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a entender esta palabra, porque a lo mejor muchos nos va a dar vuelta en nuestra cabeza. Ayúdanos, Señor, a entender y hacer lo que es agradable delante de ti. Yo pregunto si entre los que estamos hay alguien que no ha recibido a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Hoy puede recibir a nuestro Señor Jesús. Hoy puede decidir luchar contra esos espíritus que buscan destruirle a usted, su familia, sus seres queridos. No luche solo, que Cristo luche al lado suyo y la victoria va a estar segura. Si no lo hay, damos gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares y permite, oh Dios eterno, que en el próximo culto nos podamos congregar para alabar, glorificar y bendecir tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, que Dios nos bendiga a todos.